Entonces, lo que sea que esto mide, ese es el ancho en esta dirección. Si cambiamos, bueno, esta es la formulación matemática, eso no importa. Si cambiamos la dirección, entonces teníamos la flechita negra, la movemos un poquito hacia arriba, esa es una dirección diferente. Entonces, las dos líneas van a estar un poquito movidas y el ancho en general no va a ser el mismo. En este caso pueden ver que el ancho rojo es un poquito más chiquito que el ancho negro. Entonces, eso no nos gusta. Cuando hablamos de ancho constante, por constante queremos decir que esto nunca va a pasar, que siempre va a ser el mismo ancho. El ancho se mantiene constante. Entonces, esta no es, ¿no? En general las figuras como esta, los polígonos no van a ser de ancho constante. Pero sí hay figuras de ancho constante. Esa es, ¿ok? Esa es una figura de ancho constante, ¿no? ¿Sí me creen? Si mido el ancho en cualquier dirección, va a ser la misma, ¿no? Es un círculo. ¿Conocen otra figura de ancho constante? Pues no está tan fácil, ¿no? Pero resulta que sí hay figuras, además del círculo, que son de ancho constante. Esta es una. Para construir esta figura, lo que hacemos es, ponemos los vértices, tres puntitos de un triángulo equilátero. Y luego con un compás, poniendo el centro aquí y el otro lado acá, hacemos un arco de círculo. Y hacemos lo mismo con los demás. Una pregunta, ¿la suma de los ángulos ahí es 180 grados o es ya no cumple la geometría euclidiana? Sí es parte de la geometría euclidiana, pero este lado es curvo. Entonces, si midieras el ángulo como se acostumbra a medir el ángulo aquí, este ángulo es más grande que 60. Entonces la suma es un poco más grande. De hecho, creo que este ángulo es de 90. No estoy seguro. Lo que pasa es que esta no es una línea recta, ¿no? Entonces, para definir ángulo no se hace de la manera usual. Entonces, no mide 180, pero sí estamos en la geometría euclidiana. Esto no es un triángulo. Bueno, entonces así se construye esta figura. Y la razón por la que sí es de ancho constante es porque si escogemos una dirección y agarramos las dos líneas, pues una de las líneas va a tocar un vértice, uno de estos piquitos, y la otra línea va a estar aquí abajo, va a ser tangente a este arco. Entonces la distancia entre esas dos líneas va a ser exactamente el radio del círculo que hicieron estos arcos. Y no importa qué dirección agarren, siempre va a ser así. A lo mejor no es este vértice, a lo mejor es este vértice de abajo, toca esta curva de acá, pero el ancho siempre es igual al radio de estos círculos. Y como empezamos con un triángulo equilátero, los radios siempre son el lado del triángulo. Entonces, ¿están convencidos de que esto funciona? Creo que sí. Si no, al rato los converso más. Bueno, entonces, inspirados en este triángulo, se definen lo que son los polígonos de reloj. Ese triángulo que les enseñé se llama el triángulo de reloj. Y la razón es porque el primero en construirlo fue un matemático francés en 1875. Y además notó esta propiedad, que el ancho en cualquier dirección era la misma. Entonces podemos hacer lo mismo con otras figuras. Este es el que ya les enseñé. Este es lo mismo, pero en vez de empezar con un triángulo, empezamos con un pentágono. Es importante aquí que el pentágono tiene 5 lados y 5 es impar. Si lo tratan de hacer con un cuadrado no van a poder. La razón es que para cada vértice tiene que haber un lado curveado opuesto, ¿no? Y en un cuadrado, por ejemplo, opuesto a un vértice está otro vértice, no a un lado. Entonces, pues si agarran un polígono regular con una cantidad impar de lados, pueden hacer lo mismo. Y esto también va a ser una figura de ancho constante. Pero además hay cosas que no vienen de polígonos regulares. Este también es un pentágono, pero si fijan, este lado es más largo, este es más chiquito.
Este de hecho se construye empezando con un cuadrado. Debería tener un poco de eso. Hay un cuadrado, así es como yo. El punto medio de este arco y el punto medio de este arco es un cuadrado. Pero el cuadrado, como les dije, no funciona. Entonces le agregamos un vértice acá. Y cuando tratamos de hacer el procedimiento para conseguir un polígono de reloj, queda así. Entonces, lo bonito de los polígonos de reloj y de las figuras de ancho constante en general es que por aquí está parado en esta base. Pero si yo lo girara un poquito, pues como sigue teniendo el mismo ancho, seguiría tocando esta línea a la misma altura, ¿no? El ancho es como la altura de esta figura. Entonces podría, si yo agarrara esta línea y la empujo, se mantendría siempre a la misma altura, se mantendría como estable. Entonces, bueno, estos son los ejemplos más sencillos del cuerpo de ancho constante. Hay más ejemplos. Estos son bonitos porque tienen vértices y lados. Pero este es un ejemplo raro. Esta es una ecuación y la podemos graficar. Con la graficamos queda algo así. Esta es de ancho constante. ¿Cómo sabemos que es de ancho constante? Pues alguien tuvo que hacer las cuentas, pero pues sí, pueden calcular el ancho en cualquier dirección y ver que no cambia. Esta es la ecuación más chiquita que se conoce que da un cuerpo de ancho constante, así como su gráfico, ¿no? Entonces, bueno, es mejor, al menos desde mi punto de vista, trabajar con estas cosas, si podemos hacer con regla de compás, que con esta. Pero hay algunos matemáticos que preferirían trabajar con esto. Depende del gusto de cada quien. Bueno, entonces, ¿para qué sirven estas cosas? Pues ya les dije una, ¿no? Les dije que pueden rodar. Pero además, pues, imagínense que tienen esa situación. Tienen unos tronquitos de madera, son tronquitos circulares, y le ponen una tabla encima. Entonces, pues pueden rodar la tabla, siempre se va a mantener estable, siempre se va a mantener a la misma altura y los tronquitos van rodando. Pero imagínense que tienen que pagar por los tronquitos. Entonces, pues entre más material utilicen, les sale más caro. Pues resulta que si hacen un tronquito que no es circular, sino que tiene la forma del triángulo que les enseñé al principio, se ahorran dinero y sigue rodando bien. Sigue rodando bien en el sentido de que rueda estable. Es un poquito peor en el sentido de que les cuesta más trabajo empujarlo. Pero rueda estable. Si ponen un vaso de agua, un vaso lleno de agua y lo empujan, no se va a regar porque se va a mantener siempre estable, no va a brincar. Bueno, se han usado para hacer taladros que hacen hoyos cuadrados. Normalmente los taladros hacen hoyos circulares. Sí, yo tengo esto. Entonces, esta tabla, si la ruedan, se mantiene estable. A pesar de que aquí tiene un círculo y aquí tiene un triángulo que les enseñé. El taladro. Eso es lo que pasa con el taladro. Ese es el triángulo que les enseñé. ¿Se acuerdan que les dije que si lo giraba iba a mantenerse a la misma altura? Pues por esa razón siempre está tocando al lado de arriba y siempre está tocando al lado de abajo. Aquí está rodando el triángulo en vez de que ruede la tablita de encima. Y pues por la misma razón el ancho girado 90 grados nos dice que siempre va a tocar el lado izquierdo y el lado derecho. Entonces, estas cosas sí existen. No son la forma más eficiente de hacer un hoyo cuadrado, pero a veces usan esto para hacer hoyos cuadrados. Se fijan, les queda aquí un cachito del cuadrado al que no alcanza a llegar a esta figura, pero casi, ¿no? Esto es bastante cercano a un cuadrado. Ahora, este puntito blanco es como el centro del triángulo, y esta es la dificultad de construir un taladro así. Normalmente, para hacer un hoyo circular,
pues tienen el centro del círculo o de cualquier figura y la giran respecto a ese centro. Aquí el centro se tiene que ir moviendo. Entonces hay que hacer un mecanismo que compense esto. Si no, no sale el hoyo cuadrado. Pues no es fácil hacerlo. Monedas no circulares. Estas son monedas. Este es un heptágono de reloj. Es un heptágono donde estos lados son circulares. Y este es, pues no es el triángulo del reloj, pero se parece. Y es un cuerpo de ancho constante. Lo que pasa con estas monedas es que si las meten a una máquina dispensadora, lo que hace la máquina es mide la moneda y decide qué moneda le diste, o si le diste una moneda falsa, o lo que sea, en base a la medición que obtiene. Bueno, estas monedas, como tienen ancho constante, pasan las pruebas de medición de una máquina dispensadora, porque lo que hace la máquina es mide el ancho y mide el grosor de la moneda. Entonces, en algunos países, cuando quieren hacer monedas que no sean circulares, normalmente tratan de hacerlas de ancho constante, para que así sigan sirviendo las máquinas dispensadoras. Y la última aplicación que les quería mencionar es algo que se hizo en la Unión Soviética para hacer proyectores de películas. Entonces imagínense que tienen un rollo de, ¿cómo se llama? De una película de cine, ¿no? Entonces tiene escenas, ¿no? Tiene cuadros. Entonces lo que quieres es poner un cuadro, enseñarlo y luego cambiarlo y enseñar el siguiente cuadro, cambiarlo y así muy rápido, ¿no? Para que nos dé la ilusión del movimiento. Entonces lo que ellos querían es que quiero que este cuadro aparezca, o sea, una décima de segundo y luego que se cambie muy rápido al siguiente y que se quede ahí quieto una décima de segundo y luego que se cambie. Entonces, ¿cómo hacen un mecanismo que haga eso? Pues lo hicieron así. ¿Dónde está? Bueno, no es ese. No es ese. Esta fue su solución. Aquí otra vez tenemos un cuadrado y el triángulo del reloj. Entonces aquí lo que están girando es el triángulo del reloj, pero desde un vértice. Entonces lo que está pasando, esta cosa agarraba la película y la movía para abajo. La movía lo que sea que me diera un cuadro. Y luego se mueve a la derecha, arriba y a la izquierda otra vez. En ese recorrido que se mueve a la derecha, arriba, a la izquierda, se tarda más tiempo. Entonces, este es un mecanismo sencillo en realidad. O sea, lo único que tienen que hacer es construir esto y poner un motor. No necesitan hacer que la máquina opere, que tenga dos procesos diferentes, uno para mover y otro para detenerse. Mover y detenerse. Es un solo mecanismo que naturalmente se mueve y luego se detiene. Luego recorre, se espera un poquito. Recorre y se espera un poquito. Y la razón por la que usan este triángulo de reloj es porque tiene este movimiento bonito de un cuadrado. Bueno, entonces estas figuras sí las han usado para cosas en la vida real. Bueno, entonces lo que hacemos es decir, ¿qué pasa si no queremos algo que es plano? ¿Qué pasa si quiero una figura tridimensional? ¿Existirán estas figuras tridimensionales? Pues hay un teorema matemático que te dice que sí existen. El problema con los teoremas matemáticos es que a veces te dicen que existen, pero no te dicen cómo encontrarlas. Entonces es un teorema viejito, utiliza cosas muy abstractas y esencialmente lo que dice es que empiezan con cualquier cosa y le pueden empezar a agregar material de manera cuidadosa hasta que al final acaban con un cuerpo de ancho constante. Y no importa con qué empiecen, lo pueden lograr siempre. El problema es que no te dice cómo construir. Pues afortunadamente
conocemos dos formas fáciles de construirlos. El ejemplo más fácil de todos es una esfera. Una esfera obviamente va a ser el ancho constante, por eso una canica rueda tan bonita. Pero hay otra forma que son los llamados cuerpos de revolución. Seguramente sí han oído hablar de estos. Entonces empiezan con un cuerpo plano que tenga un eje de simetría y con ese eje de simetría lo empiezan a girar. Por ejemplo, un trompo, ¿no? Un trompo es una figura que, o sea, cuando gira se mantiene igual, ¿no? Entonces empiezan con una curva, no tengo pulmones, si no, pues no importa. Entonces, pues no sé si se ve. En algún lugar se va a ver para todos. ¿Ven allá? Sí, ¿verdad? O sea, la idea es que empezamos con el triangulito que les conté. Y este tiene un eje de simetría acá. Entonces ahora lo giran y les queda una figura que es como un tronco. Bueno, este está de cabeza, pero más o menos es así. Estas figuras también son de ancho constante. ¿Por qué son de ancho constante? Pues ahora para medir el ancho no usamos líneas, sino usamos planos. Entonces como que si los planos vienen por acá, pues es la misma razón, porque esta parte se ve como el triángulo del reloj y si lo miren así, ya sabíamos que siempre viene lo mismo. Si lo miren igual pero desde acá, pues como es la revolución, pues es como verlo desde acá, desde ahí ven lo mismo, ¿no? O sea, no importa desde qué dirección lo vean, se ve igual. Y si viene de arriba y de abajo, pues también tiene el mismo ancho, porque esta figura es el triángulo del reloj. Entonces, estas son de ancho constante. Por un tiempo, estos eran los únicos ejemplos que se conocían. Ahora, la utilidad de este teorema matemático de existencia es que nos dio evidencia de que tenían que existir más. Estos no eran los únicos. Y la razón es porque podemos empezar con cualquier cosa. Si empezamos con un tetraedro regular, esa figura no está metida en la esfera. O sea, los piquitos se saldrían en una esfera del mismo ancho. Tampoco está metida en ninguno de los cuerpos de revolución. También si se tratan de meter los piquitos se salen. Entonces este teorema matemático de existencia nos decía que si empezábamos con un tetraedro, que es como lo más diferente a la esfera que pueden tener en cierto sentido, pues le pueden agregar cosas para que se haga algo de ancho constante. Ahora, al principio hay algo que no dije. Aquí dice el tetraedro del reloj no es de ancho constante. ¿Qué sería el tetraedro del reloj? Pues sería agarrar una esfera con este centro que pasa por estos tres vértices y hacer lo mismo con todos los vértices. Igual que lo que hicimos con el triángulo, pero ahora en dimensión 3. Y eso les da una figura, parece un tetraedro, pero las caras a los lados son como más gorditos, son más curvos. Y a lo mejor uno piensa, seguramente eso funciona. Y resulta que eso no funciona. Y la razón es que si miden la distancia, el ancho de un plano que pasa por un vértice y un plano que pasa por otra cara, esas sí siempre miden lo mismo, pero hay otro tipo de direcciones. Hay direcciones donde los planos tocan aristas opuestas, que es algo que no pasaba en dimensión 2. En dimensión 2 los triángulos tienen vértices y lados, y se acabó. Y opuesto a cada vértice hay un lado. En el tetraedro, pues tiene vértices, estas son las aristas, ¿no? Las líneas son las aristas y los lados son los triángulos. Tiene tres tipos de cosas. Entonces, pues opuesto a un vértice hay un lado, y opuesto a una arista, digamos esta arista, hay otra arista que es esta. Entonces aquí hay un problema porque a veces los planos tocan en arista a arista y ahí el ancho resulta ser más grande.
resulta ser como 10% más grande que el ancho cuando miden de vértice a arista. Entonces como que la idea intuitiva de hacer lo mismo no funciona. Entonces llegó Meissner, que fue como 30 años después. El reloj fue en 1875 y él fue en 1912. Entonces él dijo, bueno, sé que hay un cuerpo de ancho constante que se parece al tetraedro, pero sé que el tetraedro del reloj no funciona. Entonces voy a tratar de arreglarlo. El tetraedro del reloj tiene ancho más cuando estoy agarrando arista a arista. Entonces lo voy a recortar un poquito. Entonces este era originalmente un triángulo de reloj y luego hizo la siguiente cosa que es muy ingeniosa. Dijo, bueno, aquí no quiero que siga como seguía, la voy a recortar. ¿Y cómo la recorta? Pues agarra, si se fijan, esta arista tiene a esta arista de aquí como su arista opuesta. Lo que hizo fue hacer estos círculos, agarraba un punto en esta arista curvada, agarraba un círculo que pasara por estos puntos y cuando mueven el centro, este arquito del círculo de acá recorre esta región que está quitada en este tetraedro de reloj. La recorre. El tetraedro de reloj original aquí se pasa, o sea, llega un poquito más lejos, llegará como por acá. Entonces, cuando hace este procedimiento, lo que está haciendo es le está quitando un poquito al tetraedro de reloj. Al tetraedro de reloj, no es fácil decir, pero bueno. Entonces, pues a eso le decimos que está rasurando las aristas. Está quitando un poquito. Y entonces en vez de tener como esta arista bien formada, se convierte en algo más redondito. Y bueno, esto es como se ve. Esta es una arista de verdad, que es la intersección de dos esferas. Y esta es la arista curveada que le queda después de hacer este procedimiento. Entonces, para cada pareja de aristas, a una la deja igual y la otra le hace esto. Resulta que hay dos formas de hacerlo al final, porque el tetraedro tiene 6 aristas. Entonces pueden decidir rasurar 3 aristas que forman un triángulo, esta y esta, o pueden decidir rasurar 3 aristas que comparten un vértice. Y las dos figuras que les quedan se parecen, pero son diferentes. Entonces, estos son los sólidos de Meissner. Y solamente se podían hacer con tetraedros. Entonces nosotros lo que dijimos es, no, pues si se puede hacer con tetraedros, se debería poder hacer con más figuras, ¿no? Lo que queríamos construir eran más ejemplos, pero como les decía, no hay ejemplos de esto. Solamente estaba que son de Meissner, de esfera y los de revolución. Entonces lo que tratamos de hacer son cosas como estas. Entonces aquí estos son 6 puntos en el espacio. Y si se fijan, pues es una pirámide como base pentagonal. Lo que vamos a querer hacer es que sea posible hacer lo siguiente. Si yo dibujo una esfera con este centro, quiero que pase por todos los vértices de su cara opuesta. En este caso querría que la esfera centrada aquí pasara por estos 5 vértices. Y además quisiera que la esfera centrada en este vértice pasara por los 3 vértices de su cara opuesta, que serían este triángulo. Resulta que en esta figura, así como está, sí podemos hacer eso. Entonces nos daría lo que es un poliedro, que es como un polígono con dimensión 3. ¿No? Tienes polígonos como las caras, vértices y aristas, pero tendría las caras más gorditas, más redondas, en vez de ser planas. Entonces estábamos buscando ejemplos de figuras que fueran como esta. Esta es otra. Si se fijan, aquí lo que tendría que pasar es que con este centro tendría que construir una esfera que pasara por estos 3 puntos, con los centros del nivel del medio, tendría que pasar por el cuadrilátero opuesto, y con los puntos de abajo pasa por el triángulo de arriba.
Entonces son figuras donde cada vértice tiene una cara opuesta, cada arista tiene una arista opuesta, y además pues la esfera con este centro pasa por la cara opuesta. Esa es la condición difícil. Es difícil encontrar la configuración de puntos que haga eso. Este es un ejemplo más feo, pero ahí también pasa. Entonces, uno es fácil. Opuesto a este vértice está este pentágono grandote. Opuesto a estos de aquí están estos triángulos chiquitos. Y opuestos a los vértices de este pentágono están estos triángulos y este cuerpo. Dependiendo, pero ahí también se cumple. Entonces, estos dos ejemplos, los primeros dos se ven fáciles de encontrar. Este fue difícil, pero existe. Entonces, es otro ejemplo bonito. Y aquí ya sí les enseñé la figura con las caras esféricas. Entonces, así es como se ve ya cuando le ponen la intersección de las esferas. Y así es como, este es como el esqueleto. Y como les decía, cada arista tiene una arista opuesta. Aquí están pintadas con el mismo color. Opuesta a esta verde está esta verde. Pero a esta azul está esta azul. Las de antes también tenían eso. Opuesta a esta azul está esta azul, a esta roja está esta roja. Y todo esto se sigue naturalmente de las condiciones que le pedimos. Una vez que ya tenemos las aristas opuestas, podemos hacer lo mismo que hizo Meissner. Aquí hay que tener mucho cuidado porque hay muchas cosas que pueden salir mal, pero siempre se puede hacer. Entonces, escogemos, digamos, esta roja, y a esta la rasuro y esta la dejo igual. Y hago lo mismo con todas, y al final quedan cosas de ancho constante. Y les traigo un ejemplo, pero ya que sabíamos cómo construir estas cosas, pues los imprimes, ¿no? En 3D. Resulta que es difícil en México que te impriman cosas en 3D, pero me lo trajeron en Estados Unidos. Si quieren se los puedo pasar. Esa es una figura obtenida con este procedimiento y donde ya tienen una arista rasurada y la otra para cada pareja de aristas. Esa me gustaría tener tres, pero les digo que es difícil de conseguir. Si tuviéramos tres de esas del mismo tamaño, podríamos poner las tres, poner una tabla encima y ver cómo rueda sin que se la dé, cómo la tabla se queda paralela al piso en todo momento. También el material con el que se imprime en 3D es PVC. Y es un material que no es muy bueno porque es muy resbaloso. O sea, con un piso duro así, no quieren girar, pero en una alfombra sí giran. Así que otra vez, en México no. Bueno, una pregunta de interés matemática está relacionado con lo que les dije del tronquito. Pues si tenían un tronquito que girara, pero lo quieren construir, que gire bien, como un tronco de verdad, pero lo quieren construir con el menor volumen posible, ¿cuál es la figura que usarían? Porque hay muchas figuras de ancho constante. Pues resulta que el triángulo de reloj es con el que pueden hacer el tronquito de volumen mínimo, lo cual es bueno porque es el más barato. En el caso de estas cosas, pues no se sabe cuáles, pero se conoce que deben tener ciertas propiedades matemáticas y todas las figuras que nosotros construimos con este procedimiento resultan cumplir todas esas propiedades. Entonces, una de estas tiene que ser de volumen mínimo. Lo más probable es que sea uno de los sólidos de Meissner, ¿no? Los que se hacen con el tetraedro, pero nadie sabe. A lo mejor hay uno más chiquito. Entonces, los quería dejar con un programa que hice. Te tardo un ratito. Este es un software que utilizan para diseñar videojuegos, pero los videojuegos de ahora
tienen muchas figuras en 3D, te mueves con las fichitas, entonces yo lo usé para hacer estas figuras y poder girarlas. Entonces, este es un ejemplo, les enseñé un dibujo de esta hace rato. Pueden estar pueden girarla. Y si se fijan, si la giro así, siempre está tocando el lado izquierdo y derecho de esta caja. Y también está tocando el lado de arriba y abajo. Lo puedo girar en más formas. Entonces, fijan, siempre está, es como el mismo efecto del taladro que hace los cuadrados. ¿No? Pero aquí pasa en un cubo en vez de en un cuadrado. Cuando lo giran, siempre se mantiene a la misma altura. Esa es la razón por la que no se tambalea la tabla cuando la giran. Y este ejemplo es muy bonito, ¿no? Tiene un cuadrado de base y luego de cada lado le salen triangulitos y luego se conectan en puntos hasta arriba. Y como este tenemos más, construimos varios. Este es el de Meissner original. Entonces este ya se conoció. Se ve cómo las aristas son diferentes. Una arista sí es filosa y las otras son curveadas. Las curveadas son las aristas que se rasuraron. Y aquí se rasuraron las tres aristas de esta cara. Por ahí tengo el otro, pero no me acuerdo qué número es. Esta es una figura un poquito más complicada. Fíjate. Pues, si vieran esta figura, les dijera que hace esto, seguramente no me creerían. Pero pues ahí se ve. Y se ven otra vez las aristas rasuradas y las no rasuradas. Este es lo que se construye con la pirámide pentagonal. Este es un octágono y esta vida tiene su sentido. Esta no es muy emocionante. Este también es una figura que se ve muy bien. No parece que pudiera hacer esto. Yo creo que sigue siendo otro de bueno, así tengo varios ejemplos. Este es el otro de Meissner, que también ya se conoce. Ahí las tres aristas rasuradas son las que coinciden en un vértice. Entonces es diferente al otro, ¿no? Y las tres del triángulo pues, son filosas. Y pues hasta ahorita no hay muchas aplicaciones de esto. La única aplicación que se me ha ocurrido es que a veces quieres como canicas para rodar algo, pero no quieres que si estás en una superficie inclinada las canicas se vayan rodando, pues es lo que siempre hacen. Estas figuras solitas no ruedan tan bien. Las ruedan manteniéndose a la misma altura, pero ponen resistencia a la hora de inclinarlas. Como el centro de gravedad no está en el centro, no se van, pues ya han visto, ahí se quedan. Pero a lo mejor a ustedes se les ocurre algo, no sé. Yo normalmente no pienso mucho en las aplicaciones. Y pues nada más era platicarles de estas nuevas figuras que descubrimos. Espero que les haya gustado. Gracias. No, si metes un octaedro o un tetraedro, lo puedes girar y te queda flojito. Ahí puedes moverla para que se vea bien la caja. Ah, bueno, aquí hay una caja. O sea, así está la caja de verdad. No le digo. Se supone que puedes cerrar la caja de este lado y de este lado y igual siempre va a estar tocando. De alguna forma, si guardas esto en una caja y lo agitas, pues siempre se queda bien empacado. Pero no, si metes un octaedro, o si metes un cubo, o si metes
sea, el cubo también lo podrías meter y se queda ahí, pero no lo puedes girar, se atora. Entonces, o te quedan muy flojitos o se atoran. Pero estos quedan perfectos. Los pueden mover, siempre están girando. También esto es trampa, porque no es como un humano ve las cosas, ¿no? Si les enseñara esto de verdad, pueden ver este ojito, no podrían ver esto así, podrían inclinar. También pueden ver cómo se vea de verdad. Así, pero así, como que no se aprecian así. Entonces el dibujo este es un poquito de trampa, pero sí de ver así que está tocando. Pueden ver. Está tocando. Por eso me gustan más los dos. Sí. Doctor, bueno, esto es en R3, ¿no? Bueno, pero ¿se puede hacer el mismo para R4? Sé que no lo podré resolver en abstracto. Sí y no. O sea, sabemos que estas figuras existen, pero no hay ejemplos así bonitos como este. Bueno, no se conocen, seguramente sí hay. La idea aquí fue empezar con estas cosas y rasurar las aristas. Y eso no lo puedes hacer en R4, porque en R4, así como en triángulos nada más tienes dos tipos de cosas, y en R3 tienes tres tipos de cosas, en dimensión 4 tienes 4. Tienes vértices, aristas, caras de dimensión 2 y caras de dimensión 3. Y si tienes opuesto a un vértice tienes una cara de dimensión 3, ahí no hay problema. Pero opuesta a una cara de dimensión 1, o sea, una arista, tienes una cara de dimensión 2 y viceversa. Y ahí no es claro qué tienes que hacer. O sea, no sabemos. Seguramente sí hay algo, pero todavía no lo descubrimos. Entonces, sí existen muchos ejemplos de cuerpos de ancho constantes, no se conocen explícitamente. Me imagino que aunque trataran de hacer, o sea, para minimizar recursos, meterle material así que pueda girar, pero no tendrían el mismo apoyo que una, por ejemplo, un cuadrado que está cargando un peso, y si uno le quiere meter, por ejemplo, una de esas figuras, no tendría el mismo apoyo, porque la misma resistencia de espesor sería un poco más frágil. No sé si más, o sea, que un cuadrado. Ajá. Sí, pero Por ejemplo, por ejemplo, ya ven que hay unas pues, donde giran las llantas, tienen uno para que roten. Ajá. Si le cambiaran los balines y le pusieran las figuras de esas para girar, ajá, estaría muchísimo más rápido. Ajá. Sí, estos son como magos en ese sentido. Ahí prefiero la esfera, porque es la que es más uniforme. Aquí, precisamente porque no son uniformes, los piquitos se desgastarían muy rápido. Aunque las otras caras se desgastarán más lento, pero pues no importa, ¿no? Un poquito que se desgaste ya perdiste. Pues en ese sentido estos son peores. Por lo que entendí, el volumen de, por ejemplo, de es, corrígeme, es menor que el de una esfera. Sí. Sí. Mucho la esfera es como lo máximo que puedes tener de volumen. El máximo volumen También es una de las razones por las que es más resistente. Tiene más materia. Todas estas tienen volumen menor que la esfera. Y de todos los ejemplos que hemos construido hasta ahorita, la del tetraedro es el que tiene menor, que es lo que se sospechaba. pero imagino que si se pusieran muchas de esas figuras, cambiaría como que la inercia. Por eso Sí, también. Es lo que decía, el centro de gravedad de estas figuras, cuando las giras, cambia, va subiendo y bajando. Mientras que el centro de gravedad de la esfera, cuando la giras, se mantiene igual. Esto es como el dibujo, como en el dibujo del taladro. Es como el dibujo del taladro. Este punto
blanco también es el centro de gravedad. Entonces cuando va girando el centro de gravedad va cambiando y eso hace que esto tenga es como más, vibraría más este aparato, muchísimo más que un operador normal. No, muchísimo más. Se podría usar esto así, tal vez podría ser muy técnica en el desarrollo de balas de esta forma para que tengan más números. No, yo creo que tendrían menor. Sí, hasta ahorita no se me han ocurrido hacer En la industria espacial que quiere minimizar los volúmenes para llevar equipamiento por el estilo, como es compacto, pueden encontrar la manera de... Yo pensé en el... no se movería hacia la cantidad. Porque hay, o sea, el centro de masa es diferente en cada. No solo que estuvieran iguales, que rotaran igual de igual manera. O sea, lo que pasa con esto es que si te pones la tabla, tiene una posición que prefiere. Entonces, si nada más la mueves, a lo mejor se te regresa un poquito. Pero una vez que se te regresó un poquito, o sea, que ya se pusieron en su punto de reposo, queda más estable que con esferas. Con esferas, cualquier movimiento hace que la tabla se vaya. Y aquí no, se queda ahí. O sea, si cuando está de cabeza, como tiene el punto hacia abajo, ahí está muy inestable, no se quiere caer. Entonces, si la posición de la tabla tiene uno que tiene el punto abajo, va a querer se caer. Entonces te va a mover la tabla. No se te va a mover así, no paralela, pero se te mueve. Pero ya que todas están pues, con el centro de gravedad tomado, no se mueven, se queda estático. No matemáticas, sino es que como no vi en un principio, no voy a que quemando que no me llegue a entrar. ¿Qué herramienta matemática se utiliza para probar los teoremas? O sea, obviamente no me vas a decir así. Pues depende de cuál. O sea, de lo que hicimos nosotros fue son dos cosas. Uno es primero encontrar la configuración de puntos en el espacio para que pueda construir lo que llamé el poliedro del reloj, que es antes de quitarle las esquinitas. Y el otro es demostrar que cuando le quitas las esquinitas, al final sí te queda un ancho constante. Entonces, para encontrar las configuraciones, esa es muy poquito. Una vez que encontramos una, demostrar que funciona es nada más revisar distancias. Es muy elemental. La otra parte de demostrar que lo que te queda al final es de ancho constante es más difícil de lo que parece. Y ahí sí usamos los teoremas más profundos. De hecho, usamos el teorema de que siempre existe algo de ancho constante y demostramos que eso está dentro. No sé, usamos teoremas más complicados. El teorema de existencia que les mencioné, la que está muy abstracto, se usa herramientas de análisis real, se llama. ¿Análisis qué? Real. Ah, ok. De teoría de conjuntos, o sea, lo que se llama suma de elección, que es una cosa controversial. Sí, sí, mucho aquí. Es el tipo de cosas que ¿Quién cree? pero así, ver que un ejemplo específico funciona y demostrarlo matemáticamente es más o menos fácil. Lo difícil fue demostrar que siempre podía ser que funciona. Más preguntas. Y
Y esa, la figura que tenía con la ecuación, esa toda fea. Ajá. ¿Hay un algoritmo, un método para encontrar figuras así? Sí hay. ¿Cómo se les ocurrió a la suerte? Eso se les ocurrió, no se les ocurrió a la suerte, se les ocurrió. Lo que pasa es que la función que tenían originalmente usaba senos y cosenos. Que senos y cosenos son fáciles cuando estás haciendo rotaciones. Pero pues la función era rara y se dieron cuenta que la podían expresar como un polinomio. Los polinomios los prefieren porque son más sencillos de manejar, a pesar de que es una fórmula más grande. Entonces, la fórmula que encontraron con senos y cosenos no es tan complicada, no se ve tan complicada. Y a la hora de pasarlo a su modo polinomial fue cuando se hizo más. Lo que pasa es que con senos y cosenos puedes escribir casi todo, los polinomios son más especiales. ¿Hay una forma de mostrarlo a ¿De qué? ¿Con los polinomios? Sí, en principio sí hay una forma de hacerlo, pero en la práctica es difícil. O sea, sí hay, pero necesitas poder. Es que a veces es difícil. Si yo te doy un polinomio generando 3, empieza al cubo, más de 3, te digo, encuentras sus raíces, no sabes cómo hacerlo. Entonces es una de las cosas de que pues, sí se puede, sí existen, pero encontrarlos es muy difícil. Y te quedan cosas que son demasiado largas como para que las puedas escribir en un papel. O sea, se dan polinomios y luego así. Es como lo que pasó en dimensión 2 también, este problema era muy largo. Y el match. En dimensión 3 fueron muchísimo más largos. Pero al principio sí hay. Puedes demostrar que sí, pero no puedes demostrar. Más preguntas. Yo tengo una. Con esas, cuando uno prueba esas cosas con teoremas controversiales, ¿cómo lo defiende uno? O sea, pues este teorema. Pues lo que pasa ahora ¿Cómo lo es aceptan los editores de las revistas? lo que dicen es ¿sabes más de eso? O sea, hay gente que dice este resultado controversial debería ser parte del modelo que todos adoptemos, que es definitivamente cierto. Pero hay gente de teoría de conjuntos que dicen no, pero es que también puedes no usarlo y obtener diferentes cosas. Entonces, si estás en un modelo donde decides no usarlo, no tienes el teorema. Entonces, normalmente dicen, este teorema es cierto si asumes estas acciones. Y ya. Pero si no, entonces no tienes nada. Sí, nos gusta otra vez. Sí, pero no es que creo que la mayoría de la matemática es como que tú también quieres verdadero. Hay gente que está en la matemática, quiero decir, verdadero y falso. Entonces ahí es, puedes decir todo. Nada más claro, esto es claro. Ya ves. Más preguntas. Se pueden hacer más formas solo cambiando el centro de masa. Por ejemplo, esto es un cuadrado, pero se puede hacer un pentágono solo cambiando el centro de masa sin utilizar. ¿Cómo que cambiando de? Sí, porque bueno, ahí está cambiando el centro de masa para hacer un cuadrado. Ah. Pero se puede hacer un pentágono o un hexágono solo cambiando el centro de masa de otra figura, igual con ancho constante. Pues con algunas figuras podrías hacer un hexágono, un pentágono definitivamente no, porque necesitas tener parejas de lados paralelos. Ahora, el triángulo de reloj hace un cuadrado porque es el que tiene como las esquinitas más puntiagudas, es el que tiene mayor alcance. Pero si agarras algo más cercano a un círculo,
podrías hacer un hexágono. Entonces, no me importa. Pero al principio no hay ninguna razón por la cual no pudieras hacer. O un octágono. Porque el cuadrado debería ser lo más difícil de hacer y sí se puede. Pero no con el triángulo. No con el triángulo, sino otra figura. ¿Y si se han construido sus taladros? Sí. Tenemos internet. Porque como tiene que estarse moviendo. Sí, o tiene un mecanismo aparte para hacer. Ay, también hay una bicicleta, pero es una bicicleta muy práctica. Si quiero ahí, ¿cómo se tiene Esta es una bicicleta que hizo, creo que un japonés. Y ahorita vemos todo. Ah, no, no es japonés, es chino. Bueno, hicieron una bicicleta. Ahora el problema es que no tiene un eje, porque pues no tiene eje. Entonces tuvieron que hacer un mecanismo para que sí pudiera ser. Pero parece que no lo ven. Ahorita fue la doctora por la clave. ¿Por la qué? Por la clave. Pero esta tiene, ¿no? Sí. Se llama bueno, podemos buscar ya hay uno que alguien construyó, pero este es el que bueno, si lo buscas, pero sí se han construido un taladro así y hay una bicicleta, pero no es muy práctica y dicen que es muy difícil de usar. Subieron las montañas. Entonces agradecemos bueno, ahora yo vamos a entrar. Ahora a ver cómo
Ahí en estas figuras de otro de las cualidades que Bueno, puedes visitar Luis. No con cobre. Déjame concluir. No que la medida no puede. Digo, propiedades geométricas. Pero también ¿Qué tiene? entonces, si no está definido por